Buenas tardes, hoy les vamos a hablar acerca de disforia de género, parafilias y trastornos parafílicos. Mi grupo está conformado por Laura Rueda, Andrés Felipe Escobar, Sergio Rosellón y mi persona Vanessa Jaraba. Primero les vamos a hablar sobre el tema de disforia de género. Tenemos que este término se usa para describir una profunda sensación de incomodidad y aflicción que puede ocurrir cuando su sexo biológico no coincide con su identidad de género. En el pasado esto se denominaba trastorno de identidad de género. Les doy un ejemplo. Le pueden asignar el género femenino al nacer, pero usted tiene una sensación interna profunda de ser hombre. En algunas personas esta discordancia puede ocasionar una gran inconformidad, inclusive puede ocasionar ansiedad, depresión y otras afecciones de salud mental. Hay que resaltar que no es lo mismo disforia de género que transexualidad. Tenemos que, como ya les había dicho, la disforia de género hace referencia al sentimiento de malestar que sufren las personas que no reconocen su género como propio. Y los o las transexuales pueden padecerla o no, o sea, no es definitivo. Dependerá del grado de sufrimiento y de la aceptación de su entorno cercano y de la sociedad en general. También hay que resaltar que la disforia de género no es un trastorno mental. No se han hallado factores psicopatológicos de la disforia de género relacionados a causas biológicas. Incluso podría decirse que este es un problema que puede abordarse desde una prisma cultural y social. Nos encontramos ante una construcción social de género. Lo masculino se asocia a la fortaleza y la agresividad, mientras que lo femenino se relaciona con la fragilidad y lo emocional. En el momento en que una persona siente que no encaja con el rol de género asignado y si con el contrario comienza su problema de identidad. Bueno, ahora les vamos a hablar acerca de los síntomas. ¿Pasa, por favor? Bueno, en los síntomas tenemos que los niños y los adultos pueden experimentar disforia de género. Los síntomas varían dependiendo de la edad de la persona, pero la mayoría de las personas quieren vivir de una manera que coincida con su identidad de género. Como adulto, usted puede haber experimentado estos sentimientos desde una edad temprana. Tenemos que los niños, dentro de los síntomas, existen insistir en que son del otro género, desear fuertemente ser del otro género, querer vestirse con la ropa que usualmente usa el otro género y resistirse al uso de prendas asociadas con su sexo biológico. También prefieren actuar en los papeles convencionales del otro género, en los juegos o las fantasías. También prefieren juguetes y actividades que se consideran convencionalmente del otro género. También tenemos otros síntomas como preferir fuertemente jugar con niños del otro género, sentir un fuerte desagrado por sus genitales y querer tener las características físicas del otro género, entre otros. Bueno, pasa a la siguiente. Tenemos que los adultos, que bueno, dentro de los síntomas de los adultos podemos encontrar desear fuertemente ser del otro género o de un género diferente al que se les asignó al nacer, querer tener las características físicas y sexuales del otro género, también desear deshacerse de sus propios genitales, querer ser tratados como del otro género y querer que se refieran a ellos como del otro género, o sea, con pronombres. Bueno, otro de los síntomas también tenemos que ellos pueden sentir y reaccionar firmemente de manera asociadas con el otro género. Bueno, las complicaciones de la disforia de género pueden afectar muchos aspectos de la vida, incluyendo las actividades diarias. Las personas que presentan disforia de género pueden tener problemas en la escuela y en el trabajo por presión de vestirse de una manera asociada con su sexo, asignado al nacer o por medio de ser acosadas o sujeto de burlas. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico de disforia de género se incluye en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Si un manual es un manual publicado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Este diagnóstico se creó para ayudar a las personas con disforia de género a tener acceso
a la atención médica necesaria y a un tratamiento eficaz. El término se centra en la incomodidad como problema más que en la identidad. Y como tratamiento, siguiente, como tratamiento que tenemos que el objetivo principal del tratamiento es ayudarle a superar la angustia que pueda sentir. Puede elegir el nivel de tratamiento que le ayude a sentirse más cómodo. Esto puede incluir ayudarle a hacer la transición al género con el cual se identifica. El tratamiento para la disforia es individualizado y puede incluir asesoría para ayudarle a comprender sus sentimientos y brindar apoyo y destrezas para enfrentar la situación. También consejería de parejas o familias o familiar para ayudarla a disminuir los conflictos, lograr un entendimiento y brindar un ambiente de apoyo. También terapia hormonal de afirmación de género. En el pasado se denominaba terapia de reemplazo hormonal. Y también la cirugía de afirmación de género, que en el pasado era denominada cirugía de reasignación de sexo. Bueno, no todas las personas transgénero necesitan todas las formas de tratamiento. Pueden seleccionar una o más formas de tratamiento. Bueno, ya hablando un poco sobre lo que serían los trastornos parafílicos y la parafilia, pues entonces vemos que la parafilia se define como la preferencia de actividades sexuales anómalas, que estas incluyen patrones atípicos en las conductas sexuales, es decir, conductas diferentes a lo habitual en el acto sexual. Y bueno, ya pasamos a lo que serían los trastornos parafílicos. Se diagnostica cuando una persona percibe la tensión o disfunción como consecuencia de un comportamiento de este tipo. Vemos que esta se clasifica en 5 clases de trastornos, en 6 clases de trastornos parafílicos, que son los más comunes, que esto sería el voyeurismo, tenemos el exhibicionismo, luego el frotteurismo. Por acá en el punto 4 tenemos lo que sería el masoquismo y el sadismo sexual, el fetichismo y la pedofilia. Y tenemos también unas clases que son las menos frecuentes, que sería la necrofilia, la zoofilia, escatofilia, la coprofilia, urofilia y el infantilismo. Y hablando un poco sobre la etiología de estos trastornos, encontramos algunas conductas sexuales anómalas que pueden tener una base neurológica, por ejemplo, en las personas con control deficiente de impulsos. Luego tenemos, según Freud, explicó que estas son desviaciones sexuales como el resultado de fallas en los procesos de desarrollo durante la niñez. Estas se han usado teorías de aprendizaje para explicar las parafilias vinculando las fantasías anómalas con experiencias positivas del organismo. Bueno, ya pasamos a lo que serían las perspectivas parafílicas. Esta se divide en 6 opiniones, que tenemos la perspectiva psicodinámica, que esta considera la conducta parafílica como un reflejo de conflictos sin resolver. Tenemos la perspectiva conductual, que esta se aprende con la misma mediante el condicionamiento o moldeamiento reforzado esta con castigo. Tenemos una perspectiva cognitiva, que es la que incorpora los principios de aprendizaje sociales, explica la conducta como un sustituto del funcionamiento social y sexual. Y tenemos los 2 últimos puntos, que sería una perspectiva biológica y una perspectiva interaccionista. Entonces, ¿qué dice la perspectiva biológica? Que esta se enfoca en la herencia de entornos hormonales, mientras que la interaccionista integra varias perspectivas teóricas, que incluyen los factores biológicos, o sea, los ambientales y los psicológicos. Ahora hablando un poco sobre estos trastornos, voy a hablar de los más comunes.
Primero, antes de entrar en los trastornos, voy a decir que para que se considere este como un trastorno parafílico, tiene que llevarse durante 6 meses y que frecuentemente tenga excitaciones sexuales con este trastorno. Entonces, primero vamos a encontrar el voyeurismo. El voyeurismo es aquella persona que le gusta observar y espiar a diferentes personas que estén teniendo actividades sexuales. Este encuentra una gratificación sexual, le gusta satisfacción a observar personas y estas que no se den cuenta. Podemos ver que la mayoría de personas que constan con este trastorno, o sea, o comienzan con este trastorno, suelen iniciar a los 15 años. Y pues este sí puede tender a ser crónico. Siguiendo con el siguiente trastorno, vamos a encontrar el exhibicionismo, que el exhibicionismo, como su nombre lo dice, nos dice, le gusta exponer o exhibir genitales hacia una persona desprevenida. Muchas veces estas personas exhibicionistas tienden a masturbarse en frente de las víctimas y pues se imaginan teniendo sexo con ella, con la víctima, pero no llegan a actuar más que simplemente exhibirse. Podemos ver que las personas que constan con este trastorno suelen iniciar a los 18 años y persistir hasta los 30, pero hay muchas veces que comienza como una conducta que puede indicar trastornos neurocognitivos. Ahora, el froturismo, como su nombre lo dice, se trata de frotar sus genitales hacia pues la persona o a su víctima. Esto es ocasionado muchas veces en lugares muy concurridos, como por ejemplo metros o buses que está muy lleno y se les gusta frotarse o en los genitales de la persona, de la víctima, o otros lugares sexuales como puede ser una pierna o una nalga. Este es común, este trastorno es bastante común en personas que están entre los 15 y los 25 años. El trastorno masoquismo va ligado a algo que se llama sadismo. Primero voy a hablar un poquito de qué es masoquismo. El masoquismo son personas que les gusta sentir dolor, sentir humillación, sentir que no tienen control durante el placer sexual o actividad sexual. Se ve que las personas masoquistas mayormente son mujeres, aunque también hay masculinos o personas, hombres, que tienen este trastorno, que les gusta ser masoquista. Y ahora vamos a hablar del sadismo, que es como la contraparte, la parte activa. Los sadistas les gusta, les genera placer sexual infligir dolor, humillación, eh, hacer que la otra persona no tenga el control y así tener su propia fantasía sexual. Esta suele recurrir en personas que son desde la fantasía de los adolescentes, o sea, comienza en una fantasía de adolescentes y va a poder ir persistiendo hasta llegar al mismo coito con otra persona con técnicas que pueden ser atar, vendar, golpear, humillar. Hay veces que llega hasta defecar y orinar encima de la pareja. El próximo trastorno que les voy a hablar es el fetichismo. El fetichismo es, ¿cómo puedo decirlo? Que genera placer sexual o con objetos inanimados o con partes del cuerpo que usualmente no son utilizadas en actividades sexuales. En la parte de los objetos pueden ser objetos inanimados o objetos que no tengan o le guste buscar para tener un placer sexual con esta. Muchas veces puede ser zapatos, prendas de plástico, ropa o hasta ropa interior femenina. Y en la parte del cuerpo que no son como la actividad sexual, lo que más se puede ver son los pies, que hasta hay un negocio bastante lucrativo de esto, venta de fotos de pies. El fetichismo puede comenzar desde la adolescencia y es muy raro, pero se puede ver hasta en la niñez. Un dato más es que la mayoría de las personas que padecen este trastorno son masculinos, son varones. El siguiente trastorno es la pedofilia,
que en griego pedofilia significa amor por los niños, y este trastorno le genera placer sexual o le gusta sexualmente personas o niños pequeños. Estos pueden llegar hasta masturbarse frente del niño, llegan a tener actividad de sexo oral, vaginal o anal, y estos pedófilos tienden a convencer a estos niños para que les guste o disfruten la experiencia sexual. Los perpetradores de la pedofilia muchas veces pueden ser personas cercanas al círculo familiar, como por ejemplo vecinos, amigos, familiares, y la mayor parte de la gente pedófila suelen ser varones, pero aunque puede encontrarse hasta un 12% de responsabilidad hacia a las femeninas, a las mujeres. Este comportamiento puede iniciar desde la adolescencia y puede llegar hasta la adultez, pero tiende a ser estas personas que tienen este trastorno, tienden a tener una niñez dura, como por ejemplo ser abusados sexualmente, vivir en un entorno delictivo, y estas personas tienden a tener una infancia muy fea. Por último, vamos a hablar de algunos trastornos que son menos frecuentes, pero se pueden dar. Por ejemplo, la zoofilia en la costa colombiana se ve bastante en los pueblos, más en la gente del pasado, como tus abuelos o padres de estas personas, que tienden a tener atracción sexual hacia animales, como por ejemplo burros, chivos, y puede llegar hasta gallinas. El siguiente es necrofilia, que consiste en tener placer sexual hacia cadáveres. La siguiente es la coprofilia, que tienden a masturbarse con sus propias heces y le genera un placer, le genera placer sexual. El infantilismo son personas que tienden a sentirse niños o quieren actuar como niños para que les excita. Esto les excita y les da una satisfacción sexual. Eh, como niños, como ponerse pañales, tomar tetero, hablar en Google Gaga y esas cosas. Por último, tenemos dos, que sería la urofilia, que es como masturbarse con la orina. Puede ser tu misma orina o la orina de otra persona. Y la escatología telefónica, que es básicamente decir palabras sucias, palabras inquietantes a personas, pero por el teléfono celular. Bueno, ya pasando un poco a lo que sería la evaluación y el diagnóstico de estas parafilias y estos trastornos, vemos que pueden conllevar a problemas legales. En este caso sería la pedofilia o la necrofilia. Más que todo esto son tratados con tratamientos psicológicos. Hay tratamientos farmacéuticos, pero no tan de un todo comprobado, y solo sirven como terapia, sea conductual o adiestramiento de habilidades o control de sus emociones o saber comportarse como tal. Entonces, si pasamos a unas terapias, ya sería unas terapias cognitivo-conductual. Esta la hace con el fin de restaurar lo que sería las condiciones defectuosas que las personas con parafilias usan para justificar su conducta. Pipe, pasa a la siguiente, por favor. Tenemos los adiestramientos, que sería de habilidades sociales. Como ya lo he mencionado antes, estas se usan para ayudar al paciente a aprender a comunicarse de manera eficaz con patrones, ya sea en la sociedad o con adultos. Tenemos el tratamiento farmacológico. Cabe resaltar que no hay un medicamento aprobado como tal. Sin embargo, se utilizan algunos de estos. Tenemos el entrenamiento de autocontrol, que sería control y evaluación de experiencias parafílicas, los abusos o agresiones sexuales según el caso. Ya eso sería todo por parte de los tratamientos y diagnósticos.
Bueno, esa sería la exposición de hoy, que sería de parafilias y disforia de género. Muchas gracias.